Yo lo organizé así. Esta es una presentación bastante más larga. Yo traté de reducirla, pero no quiero perder el concepto, porque los que hacemos pisos estamos en un lugar de gran exposición y debemos ser responsables de muchísimas cosas y por lo tanto, como los pisos industriales son en realidad un sistema, los problemas que nos aparecen a nosotros pueden estar generados muchísimo antes. El sector pisos industriales es un sector que, por ejemplo, en Brasil venía creciendo a razón del 10% anual hasta antes de la pandemia. Es un sector de enorme crecimiento y que no puede ir para atrás, solamente puede ir para adelante porque el 100% de la actividad industrial se realiza sobre los pisos. De forma directa o indirecta, los pisos terminan siendo la base sobre la cual una industria realiza su producción. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad de que lo que vamos a hacer debe ser planificado. Un piso industrial necesita eso, necesita. Y para planificar debemos definir lo que yo puse en 6 puntos. El proyecto concreto del piso industrial, que lo hace un estudio de ingeniería. El hormigón para pisos industriales, que está afectado por lo que haga el estudio de ingeniería y por la hormigonera. Luego algo que es clave, que es la reunión técnica, una verificación de la dosificación para ver si estamos parados en el planeta Tierra, porque muchas veces estamos haciendo obras en lugares donde hay 2 camiones y es muy difícil tener un nivel técnico en el hormigón como en otros lugares. Luego pongo como parte de la planificación hacer un paño de prueba, que es comenzar por algún lugar oculto y chiquito de la obra, pero en el cual todo lo que hemos organizado se ponga a prueba y aparezcan todos los defectos. Y a partir de la construcción de ese paño de prueba, analizar a través de una devolución o feedback. Aquí se lo pongo a Homero para que vean lo que pasa cuando no planifican correctamente. Adiós, hijo. ¡Espera, papá! ¡No lo hagas! Yo no voy a saltar, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. ¿Sabes, muchacho? Creo que nunca me había sentido tan cerca de ti como en este momento. ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Voy a lograr, dijo Homero, y fíjense cómo terminó. Por lo tanto, la planificación de una obra es fundamental. Aunque nos toque hacer el piso, aunque la obra sea enorme, pero debemos tomarnos en serio todo el tema de planificación. ¿Por qué es necesario tener un proyecto del piso industrial? Bueno, primero para poder cotizar, es decir, al estar definida la obra, podemos decir cuánto vale. Definir esa obra implica atender los requerimientos del cliente. ¿Para qué va a ser? ¿En qué se va a usar? Para que después no cambien, porque me ha pasado de determinados sectores que van a tener un uso definido en un determinado momento y luego cambian y luego hay roturas y responsabilidades. Por lo tanto, es muy importante que el proyecto defina qué se va a hacer en qué lugar. El hecho de que esté definido el proyecto nos permite poder controlar su ejecución, porque estamos comparando lo que hacemos con respecto a algo que ya está definido. Si no, todo es una especie de, bueno, metele para adelante, va a salir bien. Otra cuestión importante de tener un proyecto y una planificación es evitar interferencias durante la obra. Muchas veces estamos construyendo el piso y el galpón que están haciendo lo están construyendo y es un verdadero peligro que quizás con un poco de planificación podrían evitarse un montón de problemas. Es decir, se trata de no improvisar. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto de un piso industrial. Fíjense que en el proyecto, es una obra de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, están
determinadas las distribuciones de juntas, las juntas de construcción, las juntas aserradas, bases que podrían interferir contra el piso, todo ese tipo de cuestiones están apareciendo en esa definición. Definir proyecto implica también definir las características del pavimento de hormigón, el espesor que debe tener, las armaduras que debe tener, implica definir sobre qué base de asiento va a estar apoyada. Al fin y al cabo es el lugar donde se va a implantar la obra, esa es la base de asiento, pero conocerla nos permite saber si va a estar en condiciones de hacerse cargo de las cargas de la obra. Nos permite definir la subbase, que es lo que está por encima de la base de asiento y por debajo del pavimento, y que ya veremos, todos estos temas los vamos a ampliar un poquito. Definir también el tipo de terminación, cómo va a ser terminado el piso y qué niveles de planitud puede tener. Eso es una cosa que en algunos lugares ya es muy usual. Un piso no puede ser igual que un pavimento. Se exigen condiciones de planitud y cada vez van a ser más exigentes en ese tema. Por último, el proyecto tiene ubicadas las tolerancias, es decir, dentro de qué márgenes podemos alcanzar los objetivos. No es construir un piso, es meternos en el mundo real. El proyecto se elabora muchas veces en una oficina, pero debemos saber cuáles son las tolerancias para poder trabajar con un determinado rango de errores. El proyecto del piso industrial no solamente debe tener una planta general, sino todos los detalles. Aquí estamos viendo un túnel de frío, en el cual, si se observan sobre la derecha, están todas las instrucciones, las leyendas, el tipo de hormigón, la temperatura del hormigón, en fin, un montón de especificaciones, el cómputo métrico, los detalles donde se encuentran las juntas, los tipos de juntas. Bueno, sobre la derecha, como les decía, las especificaciones particulares que deben atenderse durante la construcción. El proyecto también tiene que tener una memoria técnica. En esa memoria técnica, y lo debemos conocer todos, o sea, debemos estar al tanto de lo que está pasando, porque en esa memoria técnica tenemos una introducción donde están los datos de la obra, qué se espera del proyecto, donde qué se espera también con las especificaciones de los materiales, pues no podemos colocar cualquier cosa, qué normas son las normas de aplicación que van a regular la provisión de los materiales, qué especificaciones tenemos para la ejecución, es decir, qué tipo de equipo tenemos que usar, qué tipos de cuidados tenemos que tener, qué niveles de planitud, los números F que se habla, que no viene al caso ahora, lo podemos hablar en otro momento, pero que son importantes conocerlos. La parte 4 tendríamos el control de la ejecución, aquí sí nos da de lleno, en el cual debe figurar un plan de inspección y ensayos, qué vamos a hacer, qué tipo de ensayos, con qué frecuencias, cuáles son los parámetros admisibles en el cual esos ensayos deben estar incluidos. Y por último, una parte muy importante que debe estar dentro del proyecto del piso industrial, es qué tipo de limpieza y mantenimiento en servicio debe tener. Es decir, un piso de hormigón, por ejemplo, debe ser limpiado con detergentes neutros, cada determinada cantidad de tiempo deben repasarse las juntas. Todo eso figura en la memoria técnica y debe ser conocido. Y si hubiera condiciones, por ejemplo, bacteriológicas para que ese piso funcione en servicio de manera correcta, debe ser conocido por el proyectista. Tenemos acá, el hormigón para pisos industriales es distinto del hormigón convencional. Es decir, no se puede pedir un hormigón para pisos industriales como si fuese el hormigón para una estructura, porque hay un montón de requisitos que nos van a afectar. En un piso industrial, por ejemplo, la resistencia mínima a la compresión, característica mínima a la compresión, es de 25 megapascales. De ahí para arriba, no podemos pedir un H21, H25, H30. Es verdad que hay hormigoneras que no lo pueden hacer, pero bueno, eso es parte de la reunión técnica que vamos a ver un poquito más adelante. La resistencia característica a la flexofracción, ya que los pavimentos rompen por flexofracción, áridos limpios, bien graduados, el módulo de fineza de la arena, por ejemplo, debe ser mayor a 2.7, y esto nos va a llegar muy de lleno cuando veamos la exudación, que es
lo que impacta sobre la terminación y el llaneado. Recuerden bien, acuérdense de esto, que los finos tengan un módulo de fineza mayor a 2.7. Deben ser también agregados áridos con relativa dureza. El contenido de polvo también es importante, menor al 2%, también porque impacta no solo sobre el contenido de cemento, sino también sobre la exudación. El tipo de cemento lo define el proyectista. Paso al punto número 6, el consumo de cemento tiene que estar entre 320 a 380 kilos. Esto tiene pros y contras. Tiene que estar arriba de 330 kilos para tener mortero, no 320, 330, pónganle como mínimo, para tener mortero en el momento realizado y además para ser resistente al desgaste. Y debe estar por debajo de 380 porque los cementos argentinos son muy contractivos. Y si se nos va la mano con el cemento, vamos a tener fisuración. Después, la relación agua-cemento, 0,5 menos. Acá donde te dice mortero en volumen, es sumar arena más cemento y dividirlo por la arena más cemento y piedra. Pero lo que les está dando ese valor es que ustedes o alguien me comentó, de que a veces quedaba muchísima piedra arriba. Y bueno, cuando queda mucha piedra no es por un problema de mal vibrar, puede ser, pero no es fundamentalmente, sino porque no tenías mortero, no tenías arena y cemento que tuviera suficiente capacidad como para que vos puedas tenerlo en la superficie y alisarlo, ¿no? O sea que preocuparnos por la cantidad de mortero es muy importante para terminar el alisado correctamente. Tampoco podemos pasar, el rango es 48-53, si es puro mortero y no tiene piedra, también vamos a tener fisuraciones, porque la estabilidad volumétrica de la mezcla viene dada por la piedra. Asentamiento. El asentamiento acá estaría entre 9 y 11. Yo les diría que esté entre 11, entre 10 y 12. Eso sería un asentamiento manejable en obra. Pero está bien pensar en 10 centímetros más o menos 1. Con el cono de Abrams, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El contenido de aire menor al 2%. Esto es importante. Con un buen vibrado reducís a la mitad el aire. Esto tiene mucho que ver con la exudación, que dice más abajo. Cuando vibramos el hormigón, el aire sale por canalcitos dentro de la masa de hormigón fresco y detrás de esos canales que abre el aire empieza a salir el agua. Nosotros necesitamos, para poder comenzar el alisado, que termine la exudación, es decir, que termine de salir agua por esos canalcitos. Por lo tanto, un 2% es una medida razonable porque también si quedara mucho más aire podría quedar retenido en algún lugar y terminar saliendo cuando lo estamos terminando. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En el CIRSOC pone como contenido de aire 5%, pero para pisos industriales tenemos que estar en 2-3% como un valor aconsejable. La exudación no es medible ese 4% en obra, se puede medir en un laboratorio. Es bueno que elimine el agua, porque el agua de amasado es el doble del agua necesaria para poder hidratar el cemento, pero necesitamos esa cantidad de agua para poder acomodar el hormigón dentro de los moldes. Otra cosa muy importante es el tiempo de inicio de fragüe. Desde que mezclamos el hormigón con el agua hasta que termina el fragüe debe estar entre 4 y 5 horas. Por ahí puse en torno a las 4 horas, es decir, 3 y 5 horas. Eso es lo ideal, nos da tiempo para poder incorporar los agregados minerales, nos da tiempo para poder arreglar correctamente. Otras especificaciones no exclusivas de la hormigonera sería la retracción a las 8 semanas, que eso es un estudio que hace el proyectista con algún laboratorio, que es para evitar, cuando pasa el tiempo, no se produzcan fisuras por retracción. Y después tenemos los dos tipos de fibras, que ya los vamos a ver. En un caso, las microfibras, esos 600 a 1000 gramos por metro cúbico, que funcionan para controlar la fisuración a las primeras 24 horas, o sea, la fisuración por retracción plástica contra el hormigón, no tiene fuerza para bancarse, por ejemplo, un poco de viento o un cambio de temperatura más o menos importante. Y por último, las macrofibras estructurales, que también las define el proyectista y que ya reemplazan las mallas y las armaduras. Bueno, aquí tenemos, esto es importantísimo, es la reunión técnica. En la reunión técnica participan la constructora principal, el proyectista, los que hacemos los pisos industriales,
la hormigonera, quien tiene a cargo el laboratorio. Muchas veces el laboratorio de la hormigonera está realizado por las cementeras, lo cual es mejor que nada, pero nos está dejando de lado como problema al cemento. Cuando las hormigoneras usan el laboratorio de las cementeras, todo está mal menos el cemento, y muchas veces el cemento impacta también. Pero bueno, es el laboratorio que podemos disponer. Y por último, el cliente final o el usuario. En esa reunión hay un análisis del proyecto. Hay que decir lo que uno no entiende, hay que decir lo que uno duda, hay que tener amplitud de criterio, porque no se trata de ganarle al otro, sino de pensar de que si todo va bien, la obra queda bien, todos nos vamos a casa como corresponde y volvemos a hacer otro trabajo más grande y mejor la próxima vez. Pero si todos nos centramos sobre un interés de corto plazo, vamos a tener problemas. Por ejemplo, supongamos, nosotros decimos, bueno, vamos a estar echando 50 metros cúbicos de hormigón por día. La hormigonera que está allí dice, bueno, yo no llego ni loco a producir eso por día. Eso va a impactar sobre cómo organizamos la obra. Por ejemplo, la constructora principal dice, no, pero nosotros en esta fecha vamos a estar colocando el techo y los herramientas, o sea que ustedes tienen que entrar luego de que eso esté terminado. El laboratorio puede decir, bueno, pero por ejemplo, los áridos que tenemos son reactivos. Si el laboratorio ha detectado de que esos áridos con ese cemento son reactivos, habría que cambiar los áridos, someter algún aditivo que contrarreste la reacción. Nos permite hablar, podríamos decir, a calzón quitado, con ánimo de que todos alcancemos un buen resultado. La reunión técnica yo sé que es difícil, están los egos, están todos esos problemas por delante, pero debe llevarse a cabo siempre. Como objetivos así grandes, podemos decir que permite que todos los integrantes involucrados estén integrados al proyecto, que puedan pedir todas las dudas del proyecto, que se aclaren todas las dudas, porque a veces hay cuestiones que se pueden corregir, por eso estoy hablando de amplitud de criterios, de no estar cerrados a una sola solución. Después, establecer las funciones que llevan adelante cada participante, porque no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ¿quién pide el hormigón? ¿Quién cancela el hormigón? Tiene que ser una persona particular que habla con otra persona particular a través de un número de teléfono indicado. No puede cualquiera pedir algo o cancelar algo, porque crea un verdadero desastre. ¿Cuál será el intervalo entre camiones? El intervalo entre camiones tiene impacto directo sobre las juntas frías. Después, siempre pasan problemas, bueno, no les voy a contar a ustedes, siempre pasan problemas en las obras, siempre. Y tenemos que saber qué hacemos cuando surge un problema, no podemos, ¿con quién hablo? Tenemos que, el dueño tiene que saber, la hormigonera tiene que saber, la constructora principal, el proyectista. Tenemos que estar comunicados, tenemos que saber cómo actuar. Aquí viene otro punto de lo que es planificación, el punto número 4, que es verificación de la dosificación. Lo que estamos viendo es, estamos en la reunión con la gente del laboratorio de la hormigonera y le decimos si está en condiciones de proveer un hormigón de acuerdo a las exigencias del proyecto. En cuanto a mecánicas, estoy diciendo la resistencia, a la compresión, a la flexotracción, etcétera, etcétera, todo lo que está en la memoria técnica. Y ejecutivas, cómo va a llevar adelante esa provisión, en qué estado está la planta. Es decir, evaluar si lo que se pide es lo que se puede entregar y si no, ajustarnos. Tenemos que tener en claro dos cosas, que hay dos grupos de ensayos. Es necesario aclarar esto, porque uno, por ejemplo, dice se debería conocer 10 ensayos como mínimo. No, hay dos grupos de ensayos. Los que realizan en un laboratorio el proyectista cuando tiene tiempo, puede esperar para los resultados, como por ejemplo los 10 que están mencionados a la izquierda, y otros ensayos son los que se hacen para controlar el proyecto, cómo va la construcción, que deben cumplir 3 condiciones. Deben ser rápidos, deben ser simples y deben constituirse en semiplena prueba. Es decir, esto es muy importante, es un término jurídico, quedará para otro lugar, para otro proyecto o para quien corresponda, avanzar sobre encontrar no la semiplena prueba, sino la plena prueba de cuál es el inconveniente que pasa. Lo que estoy diciendo que deberíamos conocer, que sería bueno, muchas veces no lo conocemos, es el asentamiento previsto. Si la hormigonera puede darnos un hormigón con las características que figuran en el proyecto, dentro de ese rango, hay que pensar también, o sea, el 10 más menos 1, o el 11 más menos 1, o el 11 más menos 1,5, en fin, habría que hablarlo de eso, que el asentamiento está influenciado por el rango de temperaturas y de que
Cuando nos definen el asentamiento, nos tienen que decir esto en estas condiciones. Tampoco la hormigonera va a quedar pegada en algo que pues no se puede cumplir. Si tenemos resultados de los ensayos de compresión que dieron esa dosificación, los resultados de los ensayos a flexotracción con las fibras, para saber si funcionan y cuál es la capacidad portante de ese pavimento, conocer las granulometrías, el módulo de fineza, si están dentro de las curvas granulométricas de los agregados, que indica el SIRSOC, si no hay RAS, por ejemplo, que es la reacción alcalicílice, también hay una reacción álcali-carbonato que puede impactar con el tiempo. Bueno, podría seguir con todo eso, pero no quiero demorarme mucho con eso. Pero es bueno conocer, por ejemplo, el tiempo de inicio y fin de fragüe, eso sí nos impacta en la terminación, la exudación en qué momento comienza, y otra cosa, pérdida del asentamiento en función del tiempo. Cuando veamos las exigencias particulares que tiene el constructor y la hormigonera, vamos a ver que hay una pérdida de asentamiento en función del tiempo. No podemos cuestionarle a alguien que el asentamiento se haya modificado cuando hace una hora que esté esperando para descargar el camión. Bueno, vamos a ver, son 6 puntos, el quinto punto de lo que es el paño de prueba. En el lugar más reducido, o sea, no podemos empezar una obra haciendo 500 metros cuadrados o 600 el primer día. Tenemos que tratar de empezar por un lugar pequeño que podamos probar todo lo que estamos haciendo. Ese lugar puede ser un lugar escondido, que si metemos la pata en algo, sea disimulable. El cliente debe saber el lugar donde lo vamos a hacer. Y ahí probamos todo. El tiempo en el cual tardan los camiones, el tiempo de fraguado, si tenemos problemas con el colado, con el fibrado, con el recleado, cómo entramos para terminar el pavimento, vemos el tiempo de fragüe, si está dentro de 4 horas, o 3 o 5 horas, si la exudación es buena, si hay exudación, o si hay exudación en exceso, o si hay exudación en defecto, porque también precisamos del agua para poder terminar el trabajo, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber mortero en la superficie. Puede haber patologías durante y después de la ejecución. Puede haber, por ejemplo, fisuras. Es decir, estamos en un pedazo de la obra chiquito y escondido, nos ponemos a prueba para ver qué nos sale. Nunca está de más un paño de prueba. Diría que es casi, si quiero tener un buen resultado, es el mejor momento para probar todo lo que hemos visto en el resto de la reunión técnica. Evaluamos la calidad de terminación, la estética. Mucha gente no habla de la estética, pero todos quieren tener un piso estéticamente presentable. Por más que digan, mira, un galpón no lo va a ver nadie, en el fondo todos quieren tener un piso bien presentable. Y si no está bien presentable, nos van a decir algo. Si conseguimos una buena planitud, por ahí nos quedaron un montón de saltos porque nos zapateó la llana o la nivelación fue desastrosa. En fin, probamos todo. Paño de prueba, muy importante. Por último, la devolución, es decir, todo lo que estuvimos viendo, estamos todos de acuerdo, hicimos la reunión técnica, el proyecto, reunión técnica, verificamos la dosificación, hicimos un paño de prueba, ejecutamos el piso y luego cuando terminamos seguramente vamos a ver cómo nos quedó nuestro trabajo y vamos a ver qué podemos hacer para que en las próximas obras podamos solucionarlo. Esto se llama un círculo de mejora continua. Siempre estamos volviendo a ver los errores para empezar. Y no se imaginan la cantidad de temas que tiene el piso industrial para desarrollarnos.